Alterar la composición en peso de los componentes de la aleación y trabajando con la temperatura. Cuando se tiene un metal puro, los átomos dentro de él tienen una manera de juntarse formando una red cristalina. Al calentarse, el metal puro se funde y los átomos se separan porque los enlaces entre ellos se rompen. El fenómeno se da a una temperatura constante. El procedimiento es simple y se puede hacer en un laboratorio. Se pone en un crisol de fundición el metal, se introduce en el horno previamente calentado y se deja hasta que se funda. Una vez está fundida la mezcla, se saca del horno y se vacía la mezcla en una lingotera. Ahí se inserta un termopar que puede sensar la temperatura de fusión inicial del metal fundido. Este procedimiento se registra en una curva de enfriamiento, temperatura versus tiempo, gracias a un software que registra cada etapa de enfriamiento en la curva. En el caso del metal puro, la línea es paralela al eje X, porque el metal tarda un tiempo en fundirse. No todos los átomos se funden al mismo tiempo. Ahora, el metal puro necesita alearse con otros elementos porque se necesita cambiar propiedades. Recuerden que el hombre pasó de la edad del cobre al bronce por esta razón. Si le agrego átomos de un metal a otro metal, se modifican sus propiedades, debido a que las fuerzas de enlace están cambiando. Estos átomos pueden entrar porque al fundir el material los enlaces se rompen y quedan espacios para que el nuevo material llegue o se introduzca en esos espacios. Lo que no se sabía era en qué proporción cada metal debía estar para que la aleación fuera más resistente. Ejemplo, en el bronce, cuánto de cobre y cuánto de estaño se necesitaba. El hombre empezó a experimentar por pesos. El procedimiento de fundir los metales en diferentes proporciones se repite, haciendo diferentes combinaciones, fundiéndolas y sensando a qué temperatura se solidifica cada aleación. Esto arroja curvas de enfriamiento diferentes y con cambios de pendiente. Adicional, al cambiar proporciones en peso de los dos metales, se dieron cuenta de que cada mezcla fundía a diferentes temperaturas. En la curva de enfriamiento de la aleación hay un cambio en la pendiente. Esto significa que está pasando algo allí. Se están creando o separando enlaces. Si dibujamos las curvas de tres combinaciones de diferentes porcentajes en peso de dos metales, esto da como resultado una nueva curva donde podremos graficar cada cambio de pendientes como dos puntos verticales en la nueva gráfica de temperatura y la proporción de los dos elementos aleantes. Al unir los puntos, se tendrá como resultado lo que se llama un diagrama de fases en los metales, y fácilmente se podrá observar a una temperatura determinada y con una composición cómo se comporta esa aleación. En otras palabras, se puede revisar si al procesar una aleación, a cuánto tengo que elevar la temperatura del horno. Esto significa dinero en el procesamiento. Ahora, cuando dos metales se unen, puede suceder que el material resultante sea homogéneo o que el material tenga la misma composición en toda su estructura. Esto se da cuando los dos metales son solubles entre sí, como cuando unes vodka con jugo de naranja. Si lo congelas, verás una sola composición. En el caso de los metales se llama una sola fase. En el caso del cobre y el níquel, la solubilidad es total, que es el primer fenómeno que se puede dar al unir dos metales. Si los dos metales no son solubles entre sí, se da el segundo caso, insolubilidad total entre los metales, que consiste en que el material resultante será heterogéneo, por lo tanto, tendrá diferentes composiciones en su estructura. Pasaría como si congelases un shot. Al observarlo, verás los distintos componentes del licor que lo conforman. Por último, algunos metales son parcialmente solubles entre sí, que es el tercer caso, debido a que esto depende de la temperatura. Nuevamente otro ejemplo, el agua y la sal son solubles a alta temperatura, pero si bajas la temperatura, la sal se precipita y no es soluble. Analicemos este último caso de solubilidad parcial. Se da con la aleación de estaño y plomo. Esta aleación se usa para soldar hojalata en la fabricación de latas de conserva, soldar circuitos eléctricos o unir bornes de batería. Cada soldadura necesita composiciones diferentes por la resistencia que debe tener a su temperatura en su uso. Dibujemos el diagrama del plomo y el estaño y analicemos qué pasa a una composición. Recordemos que el diagrama sale de varias curvas de enfriamiento. En este caso, trazaremos una línea a una composición determinada de plomo y estaño.
Punto 1. Empezó el metal a solidificar. Punto 2. Aparece el primer sólido de metal alfa. Punto 3. Aparece un nuevo sólido beta en los bordes de grano, porque uno de los metales es soluble en el otro. Como la aleación se está enfriando, los átomos que no son solubles se acomodan por fuera en los límites de grano, y al bajar la temperatura nuevamente, aparecen fases de los dos metales que son insolubles entre sí. Si revisamos la composición, a la que el material pasa de sólido a líquido sin pasar por fases intermedias, podríamos decir que allí los enlaces se acomodan de tal manera que pasan a una temperatura constante de líquido a sólido. Esta composición inclusive funde a temperaturas más bajas del punto de fusión de cada metal por separado. ¡Wow! En esta proporción, las dos fases solidifican a la misma temperatura, y este punto se llama eutéctico, que viene del griego eutéctos, que significa fundir bien. Esta composición es muy importante, porque permite al que procesa la aleación saber cuál es la temperatura más baja de fundición y por debajo de las temperaturas de cada metal puro. Los taironas usaron este artilugio para fundir fácilmente la tumbaga, una aleación de oro-cobre, y así hicieron todos los objetos que hoy vemos en el Museo de Oro en Bogotá. A continuación, veremos el segundo método para cambiar las propiedades de una aleación, y son los tratamientos térmicos.